porque mi tío me cuidaba, mi tío fue el que me defendió. Él me decía, cierra tus ojitos, mi amor. En Estados Unidos, contrata el servicio con mi compañía les entrega unas tablets. Sí me costaba mantener la mirada. Yo no puedo usar esa palabra. Le hablo para decirle que tiene cáncer. Este programa puede contener lenguaje inapropiado para personas menores de edad. Las opiniones y experiencias aquí presentadas son responsabilidad de quien las emite. Se recomienda discreción. ¿Te imaginas estar en un país lejos del tuyo, cuyo idioma, tradiciones y usos no conoces? ¿Qué pasaría si de pronto se te presenta una emergencia? Hoy, en la vida normal, tenemos la presencia de Juliana, una intérprete telefónica que se dedica a atender precisamente estas situaciones. Y vamos a conocer cómo es su vida normal. Hola, Juliana. Hola, Mandy, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, es realmente un gusto tenerte aquí en este segundo episodio de La Vida Normal y pues para que las personas que nos están viendo sepan con más a detalle a qué te dedicas, qué hace una intérprete telefónica. Bueno, gracias, Mandy. De nuevo, hacemos muchas cosas. Realmente somos esa comunicación que hay entre dos personas que no tienen ese mismo idioma. Somos ese enlace de comunicativo. Tenemos varios roles. El principal es eso, intérprete. Simplemente recibimos la información en un idioma y lo transferimos a otra en el otro idioma, que en mi caso, por ejemplo, es del inglés al español. ¿Ok? ¿A ti te toca recibir llamadas de qué tipo de instituciones? De todo tipo. Ya en mi caso del nivel en el que yo estoy, recibo la mayoría de mis llamadas son totalmente médicas, hablando de llamadas de emergencia, que están ya en el departamento de emergencia siendo atendidos, 911, clínicas normales que van a consulta a las personas, en el hospital, cuando pasan las enfermeras a hacer su cambio de turno o a revisar cómo sigue el paciente, hablar directamente nada más para hacer una cita médica. También hemos recibido legales, sí me ha tocado estar al teléfono ante algún juez. Eh, También tenemos de carácter más que nada como el customer service, que es servicio al cliente. Puede ser que están hablando a su compañía de seguros, seguros de auto y algún accidente o algo y tienen que llevar como pues todo el proceso de finanzas, algunos bancos. También recibimos llamadas, el cliente, servicio al cliente de alguna compañía telefónica o de internet que tengan algo que hacer ahí. Eh, Instituciones gubernamentales, por ejemplo, las personas que están sacando su licencia o que tienen que renovar, también las instituciones gubernamentales que son para ayudar a algo que se llama en Estados Unidos el SNAP, es un programa que son cupones de comida que a las personas se les deposita en una tarjetita una cantidad y con eso pueden comprar ciertos alimentos o ciertas cosas también para esas oficinas gubernamentales. O sea, realmente trabajamos para todo Estados Unidos. Para todo Estados Unidos. Bueno, perdón, no nada más Estados Unidos me han tocado llamadas de Londres, o sea, del Reino Unido, me han tocado de Escocia y de Irlanda y de Canadá, pero el 99.5% todo Estados Unidos. Ok, y es importante comentarte que Juliana se ubica en México, en el país de México, y desde aquí los atiendes a través de teléfono. ¿Utilizas internet o es nada más la línea telefónica? No, es totalmente por internet ya. Hay compañías con las que tú empiezas a trabajar y te brindan el equipo completo, que es la computadora, la cámara, micrófono o el headset, que es como micrófono como el que usan los gamers. Eh, pues lo básico para conectarte a la página y ahí vas recibiendo las llamadas. Y ya sea que tengamos llamadas que son totalmente llamada normal, que se les llama OP, Over the Phone Interpreter, que es intérprete por teléfono, o VRI, que es video remoto intérprete. Entonces, ya actualmente varias de las compañías, o la mayoría, ya llegamos al punto de tener videollamadas. Okay. Supongamos el hospital Memorial en Estados Unidos contrata el servicio con mi compañía les entrega unas tablets y a través de esas tablets que las traen en unos como carritos, que por eso nos decían interpretators, porque andamos por todo el hospital o los hospitales como carritos, aparece la tablet y ya ellos ahí seleccionan qué lenguaje y le va a caer algún intérprete y es cuando empezamos ya nuestra presentación y todo, pero ya es videollamada, es mucho mejor
y más fácil porque está el típico paciente latino, y hablando latino porque atendemos a pacientes de toda Latinoamérica, o gente en general de todo Caribe y Latinoamérica. Y cada país tiene sus palabras y sus cosas, pero es que me duele aquí. Y tú por teléfono así de, ¿aquí dónde? ¿Y dónde? Como que no veo. Entonces, ya mínimo te dicen, es que me duele aquí. Bueno, ya sabes qué parte del cuerpo es porque te lo están señalando, los estás viendo, y ya le dices, it hurts here, darm. Y ya, órale, va. Ya saben qué parte es o qué es. O sea, el paciente está en el hospital, él dice, me duele aquí, y automáticamente tú lo estás escuchando, lo estás viendo, y tú le repites al enfermero, al doctor, pero ya en inglés, obviamente. Correctamente, sí. Por lo que entiendo, trabajas para una compañía, entonces, no trabajas de manera independiente. Trabajo para una compañía y se puede decir que es de manera independiente, dependiendo cómo entras. La compañía me ofrece un horario, lo tomo, ok, va. Pero hay horas extras que yo me puedo conectar todo el día. Ahí ya se puede decir que es de manera independiente, que al final de cuentas ellos van a terminar pagándome esas horas extras. Entonces, sí trabajo para ellos, puedo seguir un horario, puedo no, puedo trabajar como freelance. Y casi ya ahorita la mayoría están teniendo freelance. Hay pocas compañías que todavía te ofrecen como que un horario, pero hay horario 24 horas. Antes de entrar a esta compañía, ¿tú sabías de la existencia de este tipo de trabajos? Con esta última compañía sí, ya llevo 10 años, acabo de cumplir 10 años en este terreno de intérprete, que ya es bastante. Es mucho tiempo ya. Es muchísimo. Mucha experiencia. Cuando yo recién entré a esta línea de trabajo, yo no sabía que existía, me lo topé por casualidad y por alguna señal rara en internet buscando trabajo. Justo yo me acababa de quedar sin trabajo, entonces fue así de, ¿qué voy a hacer? Y en lo que buscaba dije, intérprete suena interesante, sé inglés, lo domino bien, está fácil. Ya cuando entras y lo ves dices, no es nada fácil. O sea, la verdad es que no lo es, porque sí sabes inglés, pero hay terminología que obviamente tienes que estudiarla y que te la tienes que aprender y que te la tienes que saber. Cuando estás en una llamada médica y de repente te dicen, le vamos a revisar el INR, que es un tipo de laboratorio especial para personas que tienen problemas con la sangre, que toman medicamentos anticoagulantes. Okay. Entonces tienen que estar midiendo el INR cada una vez a la semana para ver que esté bien dosificado, que no esté excediendo en dosis o que esté muy baja. Muy parecido a lo que hacen también con las personas que tienen problemas de tiroide, que les están monitoreando en laboratorios hasta que saben que la dosis del medicamento que le están dando es la perfecta. Con esto de la terminología, nos referimos a las palabras que se utilizan solamente en determinado medio. O sea, igual hablamos en español y seamos francos, muchas veces no entendemos lo que el doctor nos está diciendo. Esas palabras que usan específicamente los doctores nada más en su ramo se llaman terminología o tecnicismos. Lo mismo, vas al mecánico, hay palabras que ni siquiera le entiendes. Entonces ahora imagínate estar en Estados Unidos, ok, dices, sé hablar inglés, pero ¿cómo le dices? Traigo el dolor de la ciática lumbar o que... Pasa, me ha tocado muchas personas que hablan bien el inglés, o sea, que sí lo dominan, me dicen, entiendo el inglés y lo puedo hablar, pero cuando es de mi salud y cuando son términos de repente me dicen, sí, prefiero que me pongan un intérprete. De por sí llegar a un hospital es una situación fuera de la cotidianidad para la mayoría de nosotros, afortunadamente, y aún cuando hay personas que por alguna situación, alguna enfermedad crónica tienen que estar constantemente ingresando al hospital, pues siempre es una situación difícil, los nervios, la preocupación, qué va a pasar. Si de por sí en situaciones normales, yo sí soy esa persona que si se me acerca un gringo a preguntarme algo en inglés, se me olvida el inglés. O sea, y he sabido que a mucha gente le pasa. Entonces, y imagínate. Tú sabes muy bien inglés. Bueno, más o menos. Me consta. Sí. Gracias. Y pues una situación así, pues debe de ser todavía más difícil. Sí, ¿no? Es bastante difícil, porque aparte las pronunciaciones, lo que yo sí me he dado cuenta desde que entré, porque nos metían unas terminologías, ya sabes, ¿no? Oftalmólogo, dermatólogo, pero ya te lo hacen súper siempre los mismos doctores. La mayoría de las personas a las que atendemos son personas que muchas no tuvieron la ventaja, o no sé cómo decirlo, de poder estudiar. Okay. Me han tocado muchísimos que me dicen, sí, ahorita es que no sé escribir. Entonces digo, no se preocupe, ahorita lo resolvemos. Cuando, por ejemplo,
Desgraciadamente hay protocolos y todas las compañías siguen ese protocolo porque se puede decir, se basan en lo mismo. Lo que se dice tienes que interpretarlo, lo que sea, Tal así, cual. tal cual. Así sea, por ejemplo, que tú les preguntas, ¿es azul o rojo? Y te contestan porque pasan todas las llamadas y todos los intérpretes que nos van a ver saben de lo que estoy hablando. Es que fíjate que mi sobrina vino, pero ya, y nunca te terminó de decir si rojo o azul, que cuál quiere. Entonces tienes que volver, tienes que interpretar toda la historia que te dijo. Toda esa historia. Toda esa historia, la tengo que interpretar. Y de repente te dice el cliente, yo no pregunté eso. Entonces tú dices, hi, this is your interpreter. Hola, soy tu intérprete. Ya sé que no fue lo que tú preguntaste, pero eso fue lo que contestó. Okay. ¿Qué quieres que haga? Vuelve a preguntar. Entonces digo, señora, mire, soy su intérprete. Le tengo que volver a hacer la pregunta porque pues, no nos dio la respuesta. ¿Azul o rojo? Ah, perdón, sí, rojo. Entonces ya les digo, rojo, ok. O sea, pasa. Y en todas las llamadas, o sea, es muy difícil. Sabes que estás tratando con personas que muchas no tuvieron ¿se puede decir ventaja? Sí, o el acceso, o el acceso una a preparación tener académica. una educación. Y pues la verdad es que sí se les dificulta muchísimo más todavía. Me han tocado muchísimos que ni siquiera el español, que vienen de algunas comunidades de Guatemala, donde todavía hablan dialectos. El más común de los de Guatemala es el mom. Eh, entonces me tocó una, y ahorita la voy a meter así porque adoré esa llamada. Era una señora de México que no hablaba español, hablaba mixteco. Ok. Entonces, cuando yo estoy ahí, me dice la nuera, es que ella no habla español, ella habla mixteco. Y yo así de, ok, yo no hablo mixteco, se supone que sí hay intérpretes pero es muy difícil conseguirlos. Me dice, yo te puedo interpretar lo que ella dice. Entonces en la llamada le dije, dame un momento, le digo a la enfermera, mira, la señora con la que quieres hablar, habla un dialecto que es mixteco, pero la nuera lo habla. Yo le pregunto, se lo dicen, y bla. Entonces, al final la interpretación era de 4, era la enfermera hablaba conmigo en inglés, yo hablaba con la muchacha en español, la muchacha hablaba con la suegra en mixteco y yo iba para atrás igual. Entonces, estuvo muy padre, y aparte se escuchaba tan bonito el dialecto. Qué curioso que siendo dialectos tan importantes, o que deberían ser tan importantes para nosotros, no se les dé ni la difusión ni la preservación que merecieran, ¿no? Oye, Juliana, habiendo tanta población latina en Estados Unidos, cualquiera quizá pensaría, es común que también enfermeros, doctores, más o menos conozcan, pues, por lo menos el español. ¿No es el caso? Sí, hay muchísimos, tanto doctores o enfermeros, enfermeras latinas, como no latinos que lo hablan, pero aún así se apoyan, porque no te lo saben, sobre todo los doctores que aprendieron porque fueron a hacer alguna especialidad en algún país o alguna obra de bien que hacen, no están al 100% familiarizados con toda la terminología que necesitan utilizar. Que era lo que te hablaba. Ya no es de, vas a ir al oftalmólogo. Te dicen, tienes cita con el doctor del ojo. Ok. Punto. Simplificando. Simplificado, porque saben con qué tipo de pacientes o de personas estamos tratando. Que tú le dices oftalmólogo y te dicen, ¿de qué? Okay. Entonces ya es muy simplificado el doctor del oído, el doctor del estómago, ya se va. Eso ayuda mucho. Y ellos mismos, me ha tocado muchísimas llamadas que me dicen, ay, quédate en la línea esperando. Pues bueno, va, no hay problema. Es petición de ellos y hay que acatar lo que dice el cliente. Y tú los escuchas y hablan muy bien y de repente, intérprete, ¿puedes interpretar eso? Y yo, ¿me lo puedes repetir, por favor? Y ya me lo repiten y entonces ya se los digo yo. Ahora sí, gracias, es que no sabía esa palabra. Se ponen a repetirla para que se les grabe porque saben que es una palabra dentro de su especialidad médica que van a ocupar mucho. Además de la terminología, Juliana, ¿te piden como requisito para contratarte algún conocimiento, al menos básico en medicina, en leyes, en los diferentes ámbitos? No necesariamente, ayuda, sí ayuda. Que aparte también al mismo tiempo vas aprendiendo. Me toca dar muchísimas clases de enseñarles a las personas cómo deben de comer, cómo deben de hacer las cosas, el ejercicio, todo eso, para que les funcione a poder bajar sus niveles de azúcar en sangre. Traduciendo lo que los doctores te dan a ti este discurso de aprendizaje para el paciente y entonces es donde tú vas como agarrando tu... Sí, o sea, yo simplemente soy una voz que sirve para ambos idiomas. Tiene que ser en primera persona. Esa es una de las reglas en todas las compañías que he trabajado.
Es regla que tú hablas en primera persona. O sea, tú le dices, me duele aquí. Vengo, doctor, porque traigo un dolor en la cabeza. Sí. No, pues ella me está diciendo. Ok. No. Sí, okay. Nos pasa que se te va. O sea, hay momentos en los que sí dices, ella dijo que no sé qué, y se te va muy poquito. Ya con tantos años ya sabes que es en primera persona y lo hablas en primera persona. ¿Eso es meramente como parte de su, me imagino, estrategia de comunicación o tiene algo que ver en este proceso de comunicación? Yo siento que es la estrategia que usan todas las compañías, por eso, porque tú eres la voz. Para facilitarle al doctor también. Y porque aparte ayuda con el flujo de la llamada. Okay. O sea, yo, por ejemplo, hay unas llamadas que a mí no me gustan. ¿Cómo cuáles serían? Los partos. Y porque me ponen muy de nervios y muy ansiosa. Son llamadas que son llamadas largas, muchas veces. Desde que llega la señora de que traigo la contracción y... Me han tocado, desde que llegan hasta que ya nació, que escuchas al bebé nacer, me han tocado. Y la primera, ahorita que me acuerdo, la primera llamada que yo tuve en videollamada, que era, me acuerdo que fue un sábado, 6 de la mañana. Me conecto, primer día ya de trabajo de, ok, videollamadas, ya la primera vez que yo ya tenía videollamadas, que ya iba a ver, contesto mi primera llamada y un parto, yo sí. Más traumada que otra cosa. ¿Lo viste? ¿Viste cómo...? No es necesariamente que lo veas, porque sí, o sea, obviamente tienes que tener, al estar en videollamada sí se graban algunas cosas, hay un monitoreo, entonces siempre se les pide que volteen un poco la cámara para no ver a la persona. Obviamente una mujer teniendo un bebé se ven ciertas partes privadas, entonces te lo voltean y te ponen como hacia un lado, aquí tuvieras yo la tablet, yo soy la mujer que está ahí teniendo la bebé y aquí está la tablet, para podernos escuchar bien. Un poco para cuidar su privacidad y para evitar que, digo, tú eres una persona muy profesional, pero no dudo que en algún momento de la historia de los intérpretes telefónicos alguien haya tenido la mala idea de grabar. ¿Te ha tocado de algún compañero que se enteran ustedes? Me enteré, yo ya no estaba en esa compañía y me enteré que fueron muy tontos. O sea, tomaban captura de la pantalla de mujeres que estaban a lo mejor con alguna batita o que estaban en ropa interior porque las iban a ocultar o algo. Okay. Deja tú, no hicieron un grupo privado y lo mandaron. En el mismo grupo de trabajo que usábamos, en esa compañía usábamos Microsoft Teams. Okay. Hicieron un grupo donde guardaron todos los jefes lo vieron y no duraron ni un día y para afuera. Un corredero general porque, a ver, ¿a quién se? O sea, no tomas una captura de esos. Claro, claro. No debes. O sea, ¿les dan algún tipo de capacitación en cuanto a ética cuando ustedes empiezan? Ok. Todas las compañías lo tienen. Yo en la primera que trabajé, aparte de que me dieron una capacitación de una semana con terminología y hacerla ya lo que era, cómo eran los encuentros por teléfono, de interpretar, nos dieron mucho de eso. Ok. Obviamente, por ejemplo, dentro de todas las compañías te mandan tus reglas a seguir, se puede decir por ética. Yo tomo apuntes. Yo soy una persona que tiene su libreta, estoy en la llamada y estoy poniendo atención, pero estoy tomando el apunte para que no se me vaya la onda o no se me vaya el rollo de todo lo que estamos diciendo. Apunto algunas palabras que me van a ayudar a completar lo que ya me dijo la persona para volverlo yo a decir. O, por ejemplo, cuando nos piden los datos generales de, ay, mira, soy tal, antes de que esto, preséntate y pídele nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono. Ya. Entonces tienes que apuntar todo eso. Sí, no para memorizar. No te lo memorizas. Te puedes memorizar a lo mejor una chiquistoria de por qué viene y por qué le duele y dónde le duele. Eso te lo puedes memorizar. No te puedes memorizar tantos números y las direcciones y todo. Entonces, eso lo voy apuntando. Y nos piden, literal, que esas notas sean destruidas al final del día. Para que no tengas tu información, expediente. Hay muchas veces me ha tocado tener información de personas de sus tarjetas de crédito, porque tienen que hacer algún pago o algo. Ya lo están cambiando en algunos lados. Hay una ley en Estados Unidos que se llama la ley HIPAA, que es la que protege tu privacidad como paciente. Ya. No pueden a nadie compartir esa información tuya de cómo eres, cómo te sientes, por la ley HIPAA y sin que tú firmes un consentimiento. Claro. Y a nosotros como intérpretes cada año nos hacen tomar nuestro curso, que la misma compañía nos dice, ay, mira, ya está el curso, tómalo en el momento que tú puedas, de HIPAA, volver a saber todos los protocolos de HIPAA
Al final haces tu mini examen que te hacen, lo contestas obviamente bien, ya después de 10 años ya te saben las respuestas así de, por inercia, ya te las sabes perfectamente, y de inmediato te llega tu certificado de ese año. Yo tengo de quién sé cuántos años. En todas las empresas te han pedido ese tipo de certificaciones. Hubo una en la que no, o sea, no nos la daban, pero si los tienes, los puedes mostrar y eso te ayuda a entrar. Ahorita que estoy en la última, nos pidieron, pero aparte te dan, a cada ratito te dan. Okay. Ellos me hicieron hacer uno que se llama, es el de 60 horas. Ese de 60 horas lleva mucha terminología médica, pero te lo divide por aparato, o sea, el respiratorio, el digestivo, el bla, bla, bla. Entonces, ya que ves todo, te hacen un examen al final y te van, o sea, con eso vas pasando al próximo módulo y hasta el final te hacen el super examen, ya que lo contestas, te dan tu certificado que tiene, creo, si mal no recuerdo, dura 10 años. Okay. Para yo con ese certificado puedo ir a Estados Unidos a, no me acuerdo ahorita cómo se llama esa institución, que es la que te certifica como intérprete legalmente a nivel internacional. Entonces yo con ese, que ya lo tengo, que te lo cobran, que es carísimo el curso, a mí mi compañía me lo dio gratis. Yo nada más tengo que hacer el trámite de hacer el examen para certificarme ante la institución que es, que ya sí es bastante caro, pero ya no es pagar el curso, ya con el curso ya es así de, ya tengo el curso. Sí, muchas veces es lo más difícil, ¿no? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Y si se me llegara a vencer, la misma compañía me dice, ahí está otra vez, cada año lo hacen, te puedes volver a inscribir, lo vuelves a hacer el curso hasta que tengas la oportunidad. La certificación internacional ya legal, digo, sí tenemos nuestros certificados que nos avalan. Ajá, completamente por cada compañía. Pues si no, no podíamos trabajar con ellos. Pero ya esta que es externa y que es muy wow, esa sí es uno especial que creo que hay uno que se puede hacer por internet y hay otro que puedes ir, que tienes que ir directamente a hacerlo a Estados Unidos. Y una vez que tú lograras, Juliana, tu certificación oficial por parte de este organismo, para ti como intérprete telefónica, ¿representa alguna diferencia estar aquí a estar allá en Estados Unidos trabajando? Sí. O sea, sí, porque yo puedo trabajar en cualquier compañía desde cualquier lado. Okay. Con ese certificado, la misma compañía me puede subir a lo mejor el sueldo. Me refiero a que tu trabajo es por teléfono. Sí. Uno podría pensar, ¿qué más da que estés en México a que estés en Estados Unidos? ¿Hay más ventajas si tú te vas allá? ¿Sí? ¿Como cuál? La paga. Okay. Simplemente la paga es arriba del doble. Okay. O sea, si es a un intérprete en Estados Unidos por hora presencial te pagan, o sea, hablando de presencial, de que ya vas directo al hospital y ahí mismo, ya. En el hospital tienen intérpretes, pero no se dan abasto porque no hay casi. Te pagan $30 la hora. Okay. Cuando acá te van pagando algunas compañías, la mayoría pagan por minuto trabajado, entonces te pagan a $2 el minuto. Vamos a suponer que en una hora trabajaras todos los minutos, son 60, 120 pesos mexicanos la hora. ¿Y allá cuánto me dijiste? $30. Que serían como 600 pesos. Es muchísima la diferencia. Demasiado. Oye, Juliana, ¿y te ha tocado alguna llamada difícil que tú digas como, híjole? Muchas. ¿Recuerdas alguna en particular que te haya dejado temblando, pensando? Mira, creo que la primera, en esta primera compañía que yo estaba empezando apenas en esto, me acuerdo mucho que la persona que es la de calidad, QA, que son los que hablan, los que te están monitoreando. ¿De tu empresa? De la misma empresa en la que trabajamos, monitorean que estés haciendo buen trabajo, que no estés... Tú no puedes omitir, al estar interpretando, tú no puedes ni añadir ni omitir. No puedes meter tu opinión. Obviamente no. Okay. Pero si dijeron alguna frase y yo estoy omitiendo algo de la frase, aunque tú sepas que no importa, no lo puedes omitir, tienes que decirlo. Tienes que interpretar todo tal cual. Y tampoco puedes añadir de más. Que muchas veces es difícil. Claro. Ya veremos por qué. Claro. Está el ejemplo de aquí en México, por ejemplo, que somos típicos de inventar cositas. Es que me dio el soponcio. No hay una palabra... No la hay. No hay una palabra en inglés que signifique soponcio. Ajá, el váguido. El váguido. El tramafac. O sea, no hay esas palabras. Entonces, tú tienes que saber que el soponcio es como que se te bajó la presión, como que te sentiste que te ibas a desmayar. Es un síntoma.
Ajá, o una ajá. cantidad de síntomas juntos, eso es el soponcio. No es una enfermedad real. Para No, usted que nos está viendo, soponcio no existe, señora. No. la neta, como aseguranza tampoco. Las personas que te entrenan te dicen, Ok, van a usar la palabra aseguranza, tú no la puedes usar porque no existe, porque la Real Academia todavía no la aceptaba. ok. Ahorita que ya la aceptó, que me acabo de enterar que ya la aceptó y que cada vez confío menos en la Real Academia por esas Yo cosas, también, sí. este, era de yo no lo podía usar. A mí me decía el cliente, es que estoy buscando mi aseguranza, pero está el número. Ah, yo cuando me volví a referir a ellos, Ahí sí podías modificar la yo palabra. tengo que modificarla. Yo no le puedo Ok. decir a él, ah, sí, ¿cuál es el número de aseguranza? Tengo que decirle cuál es el número de su seguro médico o de su seguro de auto. Nada más me imagino en ese tipo, en casos muy específicos, porque no puedes, por ejemplo, si el paciente le dice al doctor, coloquialmente diríamos, si le está mentando a la madre, tú no le puedes, eso sí se lo tienes que traducir. Sí, también. Yo lo que hago es, cuando le hacen algo así, sí, cuando hacen algo así, yo lo que hago es, la persona acaba de usar palabras antisonantes. ¿Quieres que te Quieres que, diga? ok, Adelante. Y tengo que decirlo como va. te ha pasado. A compañeros que han comentado que sí les ha tocado que se agarran y que se empiezan a contestar y bla. No doctores, pero han sido a lo mejor en servicio al cliente, sobre todo. Ok. Es donde más. En doctores, en médicas, no es muy raro que haya un caso de que se peleen por algo. No, jamás. Pero cuando llega a suceder, por ejemplo, como dices en atención de servicio al cliente, Ah, sí. no tienes que estar, o sea, tú ya le dijiste, está diciendo esto, te traduzco, si traduces, la persona le contesta y ya cuando empieza así lo mero Cuando bueno de la empiezan pelea, entre tú ya ellos, no tienes que intervenir, ya no tienes no, que pues ya traducir. se están diciendo las cosas entre ellos, Ok. ya se están entendiendo sus malas palabras. Así sí lo Y entiendo. yo más me quedo muerto. Obviamente pongo el mute, Ok, el mudo, mi de este, y me mato de la risa. ok. Porque pues sí pasa, o sea. Nos decías hace ratito que tienes a alguien que te está monitoreando, como constantemente. ¿Tienes a alguien que te esté viendo todo el tiempo a ti? Mira, había una compañía en la que sí. Ok. Por eso también como que dejé de trabajar ahí en parte porque era de, oye, no hay llamada. Estamos tranquilos, puedes estar así, todo Puedes estarte relajado. comiendo un panecito mientras. Algo y que te estén monitoreando es como que estás invadiendo. Mientras yo estoy en llamada y estoy siguiendo los lineamientos de que me veo y que estoy hablando y que bla, adelante. Pero ¿por qué en esos minutos que no hay llamadas te tienen que estar vigilando? Sí, sí, debe En ser esta incómodo. compañía que tengo, en la que estoy actualmente, lo estaban por implementar y todos fue de, no, 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 no puedes, porque vas a violar mi privacidad. Claro. Mientras esté en llamada, obviamente sí. Y ni ellos están viendo el video, nada más están escuchando, porque no tienen, por HIPAA, no pueden grabar las llamadas. Okay. En la otra compañía no sé cómo le hacían, pero acá donde estoy no lo hacen, nada más graban a que el que está monitoreando escuche la llamada, pero no la ve. Cuando empezaron esta moda de poner cámaras en las empresas para monitorear espacios, que bueno, se entiende que de alguna manera es para proteger que los trabajadores estén haciendo sus labores o que no haya robo de mercancía o lo que sea, hubo mucho este revuelo de que estás violando mi privacidad al estarme cuidando, pero de alguna manera me imagino que los dueños de las empresas pues se pueden proteger diciendo es mi propiedad privada, es mi empresa. Acá no. Tú trabajas desde tu casa. Exactamente. Es como todos. alguien espiándote en tu casa todo el día, ¿no? Exacto. ¿Hay algo que los proteja legalmente en ese sentido ustedes como trabajadores? Creo que hace poco salió una ley para el trabajador de home office, pero no tal cual como intérpretes. Okay. A mí lo que me protege es, más que nada, no tienes por qué tener ningún tipo de problema, ¿eh? Más que nada, si llegas a hacer algo en una llamada que no debiste o dijiste algo que no debiste o pasó algo, inmediatamente al momento de que se acaba la llamada, reportarla. Mandas tu reporte, en la llamada que duró, que fue tal, de tal hora a tal hora. La mayoría de las llamadas traen un número de identificación de la llamada. Entonces ya mandas todo eso, te hablan de repente el que estaba muy, oye, fíjate que recibimos una queja, sí, yo mandé mi reporte, sí lo estoy viendo aquí, nada más para decirte que todo bien, con eso te proteges. ¿Cómo qué tipo de cosas serían las más usuales? Que tú estás diciéndole al cliente algo o al paciente y te contestan otras cosas. Ya. Y entonces piensan que tú lo estás interpretando bien, así, señor, te juro que sí. Entonces, ese tipo de cosas y que se molestan contigo y te empiezan a decir a ti cosas, o que de repente tú le dices algo a la persona y dices, señora, permítame un momento, y siguen hablando, señora, deme un momento, por favor, necesito interpretarle.
y ya me dio mucha información, vamos a hacer una pausa, interpreto y regreso con usted. No, pero, y se ponen altaneras con una. Entonces, agarro yo, protocolo, hi, this is your interpreter, hola, soy yo, tu intérprete. E inmediatamente le digo, pasó esto, le dije que me diera un momento, se molestó por esto, me empezó a gritar, pero I'll render as I follow. Voy a decirte lo que dijo la persona, te lo voy a interpretar, cómo quieres que prosiga. O cuando se ponen a gritarme a mí directamente como intérprete. Una vez, una persona, te digo que yo tengo que hacerlo como me lo piden. Entonces, me dice el nombre, Esteban. Entonces le digo yo a la persona, a la enfermera, Esteban, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Pues Esteban. Yo, sí, señor, le están pidiendo que nos lo pueda deletrear. Pues que no sabes español, no sabes deletrear. Pero ya contra ti, no Ya contra mí. la... Le digo, sí, señor, pero yo no sé cómo lo escriba usted. No, ¿qué? Le dije, mira, permítame un momento, te voy a explicar. Yo me llamo Juliana, ¿cómo lo escribirías? Y le dije, boom, mal. Le dije, escoge. Y este tipo de interacción con él... Yo la hago, corto, le digo, deme un momento, inmediatamente me voy con la y ya le explicas lo que y está le digo, pasando. hi, this is your interpreter, hola, soy tu intérprete, y le digo, me dijo esto, le contesté esto, le di el ejemplo de esto y así pasó. Ah, Okay. Adelante, ¿te puede decir cómo se deletrea o le colgamos? Le dije, tú decides. Entonces yo le digo, señor, ¿me puede decir usted cómo deletrea su nombre? Yo puedo saberlo, no tengo problema, como te dicen los apellidos López, Gámez, pero tienes que repetirlo. Ajá. Sí, lo tengo que preguntar y aunque yo lo sepa y me lo están diciendo, yo ya lo tengo hasta apuntado. Claro. Y ya además voy diciendo GOM y a eso, cosas así, o sea, ya sé, pero... Si él se pone necio y sigue sin contestarte, tú no puedes decir, ya póngale Esteban. No puedo intervenir porque es para nada. Mía, no. Juliana, tengo que dejárselo saber a la... ¿Te ha tocado algún caso muy... de esas cosas que se pone intensa la situación y que de pronto tú sientas como... ¿tengo que intervenir? Sí, porque hay unos... no que se ponga así tensa. Hay 4 roles que tiene un intérprete. Aparte de ser intérprete, eres rompedor cultural, eres... ¿qué? Para salvaguardar al paciente. Alguien que rompedor cultural, por ejemplo, es que aquí en México, again, somos muy dados a está empachado. ¿No? Y que les truenan no sé qué, que les soban no sé qué, que lo llevan a que le curen del espanto. Hay muchas cosas tradicionales, culturales, que hacen las personas, aún en ese otro país lo siguen haciendo. Entonces, dicen, no, pues que ya lo curamos de espanto, pero pues sigue igual. O ya lo curamos de empacho, pero sigue igual. Entonces ya les tienes que explicar al doctor que hay algo en México que se llama empacho. Eso es rompedor cultural, como explicar una tradición, desmenuzar la... y qué hacen y cómo se hace y bla, bla, bla. Ya si ellos tienen dudas de más al respecto, pues obviamente estar preguntando e interpretando. Pues ya que rompiste con eso, entonces ya es llegar a ok, va. Okay. La otra es, por ejemplo, que tú puedes intervenir a favor del paciente en el aspecto de, y me pasó justo me acaban de dar esa clase en uno de los videos para el curso y me pasó exactamente lo del ejemplo. Una persona agarra y le hace las preguntas. Siempre que vas a ver al doctor, la mayoría de las veces me toca que primero pasan con la enfermera, les hace algunas preguntas, signos vitales, espera aquí, viene el doctor y espera a que venga el doctor. En eso me tocó que le preguntaron algo de una medicina y ella dijo, sí, que no sé qué. Ya cuando estábamos con el doctor, le pregunté a ella, nada. Y yo agarro y en ese momento intervine. Le digo, doctor, el intérprete hace unos minutos que estábamos con la enfermera, le hizo esa pregunta y sí dijo esto. Y ahorita dice que no, pero ya le dije, si gusta confirmarlo con ella, porque sí, porque es a daño de su propia salud. Claro. Entonces ya le dijeron, a ver, me está diciendo la intérprete que usted dijo esto. Sí. Pues señora, o sea, diga que sí eres alérgica a algo, sobre todo a penicilina, ¿no? Imagínate, te recetan algo que tú, que esa es otra, que no se sabe, que la gente al final no tampoco le echa ganitas. Pero igual le recetan algo que ella es alérgica porque no quiso decirlo, y el doctor se le hizo fácil, no le dio importancia. No le dio importancia y tanto contra mí contra con el doctor. Entonces, eso, pero pues obviamente esas llamadas, pues obviamente sí nos protegen, el que está grabado. Claro, esos son como las pocas veces en las que puedes
Que puedes intervenir, pero porque ese es el rol que en ese momento tú tienes que, al momento de que está pasando todo, como desmenuzar lo que está pasando, la acción, y decir, claro, aquí sí puedo intervenir, sí puedo hacer esto, sí puedo decir otro. O sea, sí. Como decías, por el rol de proteger al paciente que tienes en ese momento. Sí. En el ámbito legal, Juliana, ¿te ha tocado alguna llamada como impactante? Legal, más que nada me han tocado que los detuvieron, ya andaban bien borrachines en la noche, y ya los llevaron con el juez calificativo, y pues le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que quedar 38 horas o lo que vengan a pagar tu fianza para que salgas. O sea, es lo más que me ha tocado. En un juicio estuve, pero era como algo de lo familiar. Y o sea, sí me han tocado, pero breves, no me han tocado largos. Me han tocado de manera legal que van las personas a visitar a su abogado de inmigración, que es el abogado que les ayuda a juntar todo lo necesario para que puedan llevar o empezar a hacer todo ante inmigración y que al final de cuentas puedan obtener sus papeles de manera legal para ya estar allá. Eso será como lo más cotidiano, me imagino. Me acuerdo mucho que había uno, cuando yo trabajaba en intérpretes, había un abogado que siempre me tocaba con él. Una vez sí, me duré, que ha sido aparte mi llamada más larga, 4 horas al teléfono con él. Que de todas maneras, o sea, llega un momento en el que ya cuando estás en 1 hora, ellos mismos te dicen en la compañía, una vez que tú estás en la misma llamada por 1 hora, puedes pedir permisos. Entonces, él me decía, espérame, voy a ir por el próximo cliente. Le digo, ¿me puedes dar tú 1 minuto en lo que voy por más agua para tomar? Claro. Y en ese momento, o sea, son segundos, corres al baño, regresas, vas por el agua, lo que sea, pero así lo hacíamos, o sea, era de, dame un momentito porque sales corriendo, o sea, no puedes estar así 4 horas. Pero yo me he aguantado, sí, se me ha aguantado hasta poquito más de 4 horas fue la llamada, por ahí ya tengo apuntada. Imagínate si hubiera sido el parto también. No, o sea, por ejemplo, te digo que el parto, hablando de las que te gustan y no, a la mayoría es de, ay, sí, a mí no me gustan los de partos. A mí los partos no me gustan porque estás teniendo a 4 o 5 enfermeras hablando al mismo tiempo de no sé qué. No sabes si te hablan a ti, le hablan a quién, pero están ahí, bla, 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 bla. La señora gritando. La mujer gritando del dolor, entonces ahí me empieza a poner muy de nervios. Hay unas llamadas que son las IEP, que son en las escuelas, son juntas que se hacen de todos los maestros con la mamá, y es para niños que requieren alguna educación especial, por algún problema de lenguaje, del habla más bien, perdón, que no pueden hablar bien o algo, y aparte por el lenguaje, la barrera de que todavía no saben bien inglés. Y a nadie le gustan esas llamadas. Todos mis compañeros, ay, tuve IEP, eras odio. Ay, me encantan, mándenmelas. Yo podría dedicarme a pura IEP porque yo empiezo mi llamada presentándome con la persona que me marca, que a lo mejor muchas veces es el director de la escuela. Le digo, ok, mira, para que trabajemos, están todos en la línea así. Le dije, mira, para que trabajemos perfecto y haya un buen flujo de la llamada, lo único que yo te pido como intérprete es la persona que hable, que diga lo que tenga que decir, pero que haga pausas para yo poder tomar las notas e interpretar. Eso es todo y irnos contestando. O sea, les digo cómo llevar la llamada, cómo llevar una pauta para que nos fluya la llamada. ¿Por qué? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué te gustan estas llamadas? Porque son muy fáciles. Mira, son fáciles porque mis compañeros, muchos se quejan. Es que todos hablan al mismo tiempo. Conmigo no, yo les explico las reglas desde un inicio para poder llevar una buena llamada. Lo que decías de... Que a lo mejor no está permitido, pero yo lo hago porque me ayuda a mí perfectamente en llevar la llamada. Perfectamente. No hay ningún problema con nadie. Y porque yo recibí muchísimo apoyo en Estados Unidos como vivía allá. Que ahorita platicaremos de eso, pero yo recibí mucho apoyo de los maestros de IEP, que antes era ESL, English as a Second Language, inglés como segundo idioma. Yo recibí muchísimo apoyo de ellos en decir, va a aprender inglés así, y yo en 6 meses te hablaba y te sabía el inglés perfectamente, por el apoyo de esos maestros que me dieron a mí, que dijeron, sí vale, esta persona es latina, pero tiene valor. Sí es alguien a quien le podemos echar la mano y va a salir adelante muy bien. Entonces, lo hago por eso, porque son las mismas personas con las que yo estoy tratando, esos maestros que a mí me ayudaron. Ahora les estoy ayudando yo a ellos. Qué bonito. Y por eso para mí son mis favoritas. O sea, literal, a mí déjenme por así IEP todo el día. No tengo problema por nada. Qué bonito. ¿Naciste en Estados Unidos? No. Yo soy de México. Yo nací aquí en México, en Toluca. ¿Y cómo estuvo que te fuiste para allá? No recuerdo bien la situación, algún problema de familia, y mis papás decían, pues vamos. ¿Cuántos años tenías? Tenía yo 9 años. Cuando te fuiste, ¿ya sabías hablar inglés? ¿Llevabas conocimientos mínimos o en ceros? Súper mínimos y básicos. Yo estuve en escuela privada.
Ok. en Toluca. Entonces, para empezar, mi mamá hablaba muy bien el inglés. Ella Mm. estudió toda su vida, desde kinder, creo, hasta, creo que bachillerato, en una escuela bilingüe en México, entonces, británico, pero pues ella lo Ok. hablaba perfectamente bien. Ella fue la que realmente me ayudó también muchísimo, porque estando en casa las dos solas, había dos canales en español. Univisión y Telemundo en aquel Ah, entonces, sí, cuando sí, yo sí, me estoy, acuerdo. esto en los 90. Entonces era lo que veíamos en la casa. Mi papá y yo. Mi mamá jamás, o sea, mi mamá era ver todo en inglés. Entonces mi mamá era de, no, mientras yo esté en la casa contigo, vamos a ver la televisión en inglés. Y ella me ponía programas. Aquí se llama Paso a Paso o 3x3, Ajá, que era un viudo con su cuñado y el amigo y las tres niñas. que ahí fue donde surgieron, bueno, se hicieron famosas las gemelas Olsen. Esa era la que yo veía. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Estados Unidos? Tuve ya como 4 años y medio, 5. ¿Tus papás eran de aquí de Irapuato o porque se vinieron para acá? No, no, mi papá es uruguayo. Era, Ajá. sí. Oye, ambos ya fallecieron. Entonces, mi mamá sí nació en México, en el DF. Ella es hija de vasco, de la ciudad de Olagüe, en la zona norte de España, lo que es Euskal Herria, Pamplona. Y mi abuela, nacida en Tepatitlán, Jalisco, es hija de española de Castilla la Vieja con francés. Una historia familiar muy interesante, Muy, muy... muy rara y muy loca. Ajá. Y bueno, nace mi abuela en Guadalajara por cosas del destino. Se va años después a México, conoce a mi abuelo, se casa con mi abuelo, bla, bla, bla. Nace mi mamá en el DF. Ella sí es de Feña. Y mi papá, uruguayo, nacido en Uruguay, en Mercedes, y es la ciudad pequeña, cerca de la capital de Montevideo, unos 6 horas más o menos. Hijo de uruguayos, o sea, ya nacidos en Uruguay, pero mi abuela, ascendencia italiana, y mi abuelo también con ascendencia vasca. También, no, obviamente no creo que de Olagüe, pero de alguna ciudad cercana, que es la zona de Navarra, Euskadi. Muy chistosa una anécdota. Mi abuelo en una ocasión, algo le pidió a mi abuela que cocinara, no supo ni qué, no cocinó mal, que se sabía cocinar, pero eso lo cocinó mal y mi abuelo así de, mañana nos vamos a España, para que aprendas a cocinar lo que a mí me gusta de España. Ya sabes cocinarme lo mexicano. Quiero que aprendas, que mi mamá te enseñe cómo cocinar cosas que comemos en nosotros, para que me lo sepas hacer también aquí en México. Entonces fueron a vivir allá como, creo que son unos 5 años, Por una un cosa platillo así. nada más. Sí, pues para que aprendiera, Qué bonito, bueno, ¿no? que conociera a la familia, Ajá, pero claro. también que la conocieran a ella y que viajara y todo. Entonces, Claro. no sé en qué parte era, cada que iban de un lugar a otro, creo que a lo mejor de un lago a Pamplona, una cosa así, mi abuelo siempre le decía, mira María de Jesús, para allá queda Eugui. Y mira María de Jesús, para allá queda Eugui. Años después, muchos años después, mi mamá se casa con un Eugui. Mis apellidos son dos pueblos de allá de Navarra. Son Eugui es un pueblo y Esaín es otro. Son mis dos apellidos, Eugui y Esaín. Por eso mis dos abuelos, paterno y materno, ambos son de ascendencia, bueno, vascos y ascendencia vasca. Qué bonito. Y sí, en Google Maps, te metes a Google Maps y le pones el pueblo de Eugui y de Saín y te aparecen dónde están en esa zona de Navarra, que son pues de donde vienen mis amigos. ¿Y cómo fue que tus papás terminaron encontrándose? Mi mamá, porque mi abuelo se había puesto malo y todo, se fueron a vivir a Toluca, Ah, que ya. era por la altura y no sé qué, mucho mejor para él. Ya termina quedándose en Toluca. Mi papá se viene a México por mi tío Héctor, que le mando un saludo que seguro lo va a ver. Saludos, Y la señor mayoría de la Héctor. gente lo conoce, el profe Eugui, uno de los mejores jugadores que hubo en el Toluca, una zurda divina. Se viene a jugar para el Toluca y se trae a mi papá, creo que meses después, un año después, algo así. Y pues mi mamá, fan del fútbol, entonces ella está en Toluca, está la Bombonera, bueno, antes la Bombonera, ahora es el Nemesio 10, El estadio el de fútbol. estadio de fútbol en Toluca, los grandísimos Diablos Rojos que vamos a ser campeones. Y a media cuadra estaba una tienda de deportes que era de mi tío,
y después comprar la farmacia. El hermano de tu El papá. hermano de mi papá, entonces tenían la tienda de deportes y la farmacia, creo que vendieron la de deportes y se quedan con la pura farmacia, mi papá se queda atendiéndola, y pues mi mamá iba siempre ahí a comprar los boletos, porque mi papá toda la vida iba a la parte de atrás del estadio, como era antes, a que le dieran ciertos, o sea, una cantidad de boletos, pero de cierta área, y él los vendía en la farmacia. Ah, ya, Entonces, ya. pues, toda la gente sabía que ahí con Eugi, órale, la farmacia Ajá. Eugi, ahí. Era punto de venta Punto de venta de, entonces, ahí siempre iba mi mamá, y pues ahí se conocieron, y ahí, y sin querer. Oye, Juliana, teniendo tantas cosas, no sé, se me ocurre que podrías a lo mejor como viajar a España, como más bien tener una tendencia por la cultura de allá, como ir, conocer tus Sí. raíces y eso. ¿Te visualizas siguiendo como intérprete telefónica o te gustaría explorar otras cosas? Mira, sí me veo como intérprete porque sí que es algo que le ayuda a las personas. La verdad es que es gran parte de lo que hacemos es, yo vivía allá. Mi mamá hablaba perfecto inglés, mi papá no. Conociste las dos partes, la parte Conoces las de dos partes. una persona que llega y se puede valer por sí misma y la Y persona la que que no. necesita. Platicando con amigas que hasta la fecha tengo contacto con esas amigas. Lili, I love you, eres mi super sister y sabes que siempre saludos a ella. Este, lo comentábamos, ¿cuántas veces ella sirvió de intérprete de sus papás? Para mil cosas. ¿Teniendo cuántos años ella? 10, 11, 12. Okay. O sea, porque aparte acaban también de llegar al país. Ya ahorita yo he platicado con ella, me dice, no, mi mamá ya lo aprendió, lo defiende, perfecto, pero no muchos lo hacen. Me ha tocado interpretar a personas o sea, que en la plática sale que llevan 40 años viviendo en Estados Unidos y nunca aprendieron inglés. ¿Ha tocado alguna llamada donde de plano digas no entiendo? Sí. ¿Qué Sí, haces sí. en ese caso? Me excusé. Le dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas de audio, te voy a transferir con otro intérprete porque no sé qué está pasando y me disculpo. Sí, no. Okay. Y tú en tu reporte sí pones Sí, la razón real. Sí, pongo la razón real. ¿De qué depende que entre una llamada a tu número de...? Estamos en lo que le llamamos el queue, estamos en una lista. Estamos todos conectados y conforme van entrando llamadas se las van mandando a un intérprete a que parezcas que ahí que estás libre, que no tienes llamada en el momento, estaban entrando. ¿Recomendarías a la gente que te está viendo este trabajo? La verdad es que sí. Es algo bonito porque en mi caso, cuando era maestra o cuando fui maestra un tiempo, era parte súper temprano, en mi caso que no tengo transporte, agarrar el transporte público a las 6 de la mañana, súper oscuro, súper frío o mucho calor al rato, o sea, todo, ¿no? Y andar para allí, para acá y lo que vas. Estoy en mi casa. Trabajamos literal en pijama, gente. ¿No te tienes que poner como una blusa o un uniforme? Sí, okay. Sí, puede ser una blusita negra que no se muestren los hombros, que no sea escotada, o puede ser una playera tipo polo. Y abajo estoy en pants. Y pantuflas. Short, pantuflas, pijama, pero aún así me siento más cómoda, me siento más a gusto, más sí, yo estoy en mi casa, porque aparte, sabes, tengo perritos, que esa es otra, o sea, se supone que no puedes, no, o sea, sí puedes tener perros, pero que no se escuchen. ¿Cómo le haces para que no? Yo tengo 13, están súper educados porque ellos solitos se educaron. Ellos ven que yo estoy trabajando y están dormidos, digo, los míos están dormidos 23 horas de 24, están dormidos todo el día. Ellos en cuanto ven que yo termino de trabajar yo me quito los audífonos, se empiezan a estirar y ya pueden andar para allí y para acá. Obviamente no pasa el momento en el que alguien toca la puerta y alguien toca y ladra, pero yo siempre tengo ¿Muteas? mi muteo, siempre lo muteo. En cuanto yo termino de hablar, muteo para cualquier cosa que pueda pasar, para mí es lo mejor. Tanto mis audífonos, el headset tiene para mutear como en la página misma. Nada más estoy con la mano en el mouse y pum, pum, ya, pum, y ya. Okay. Oye, Juliana, hablando de estar lista para cualquier cosa que pueda pasar, ¿te ha tocado atender interpretación de casos, algo de emergencia, algo así súper fuerte? Sí, es que hay de todo. Mira, recuerdo la primera, no la primera llamada, sino la primera que me marcó. O sea, la primera llamada que a mí me dejó muy marcada fue una en la que me habla la doctora, tenía que haberme avisado lo que íbamos a hacer en la llamada, no me lo avisó. Entonces, yo agarro, marco a la persona, porque hacemos el dial out, marco a la persona, pregunto por la persona, si soy yo, la doctora quiere hablar con usted. Hola señora
López, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bla, bla, bla. Soy la doctora tal, sí, ¿cómo está? Pues aquí con malas noticias, le hablo para decirle que tiene cáncer. ¿Qué? Yo tenía que decir eso, interpretarlo. Si a mí, que no era la paciente, me fue de, a ver, ¿qué me estás diciendo? Con, con cero tacto, con cero, fue de, ¿cómo le digo? O sea, pues fue de armarme de valor y decirle, señora, lamento mucho decirle que las noticias no son buenas, usted tiene cáncer. La señora se puso a gritar en el teléfono. Conforme fue, le dije, a ver, señora, tranquilícese, vamos a ver qué más nos dice la doctora. Yo ahí entré a uno de los roles de, hey, okay, cálmate, tranquilízate, vamos a escuchar a ver qué nos dice la doctora. Y sí, reporté, al final terminé reportando la llamada porque la doctora me lo dijo sí sin avisarme. ¿Eso está dentro de los lineamientos de este tipo de compañías que la doctora tiene que...? Tendrían que, para que sepas con qué vas a lidiar. Ok. Muchas veces me ha tocado tener que hablar con familiares de, ya falleció la persona, oye, o va a fallecer o algo, ¿quieres donar? Ya hablan, mira, la persona pasó esto y esto y esto, vamos a hacer, somos de la parte de donantes, o de donaciones, o no sé, vamos a hablar para ver si van a querer donar órganos, te aviso, órale va, o sea, cuando son temas así de fuertes, sí está bien que te den un heads up, ¿no? De, oye, va a pasar esto. Okay. Entonces sí me acuerdo, me han tocado llamadas, por ejemplo, de abuso a mujeres, ya sabemos de qué tono. Esa me acuerdo muchísimo que la muchacha era videollamada, no paraba de llorar por momentos, ¿no? Porque acabas de pasar por eso. Fue o sea, pasó y de inmediato fue... Ajá, como que en cuanto pudo, inmediatamente acudió a pedir la ayuda. ¿En hospital o no, en el área legal? Con los policías en el departamento, pero te llevan con una doctora que te meten en un cuarto especial, estás ahí como de cosa y te empiezan a hacer preguntas de todo otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Entonces, volver a repasar todo. Y ya que terminan de hacerte todo ese tipo de preguntas, era, pues quítate la ropa. Obviamente les trajeron ropa nueva limpia, que ahí tienen ellos por ese tipo de casos, ropa interior, ropa de todo tipo, y ahí la ponen, entonces le dicen, tienes que entrar y te tienes que quitar toda tu ropa, meterla, cada prenda en una bolsita. Para si hay evidencia. Ajá, pues hay evidencia, el que te cortan las uñas y las van metiendo para evidencia, el que agarran un cotonete y en tus partes privadas ambas te toman muestras para ver si pueden obtener las evidencias. No, hombre, o sea, yo no puedo intervenir mucho, pero lo único que hacía en esa llamada era, no, tranquila, llora. Llora lo que tengas que llorar, sácalo. Cuando te sientas ya bien, que puedas volver a hablar, retomamos. Tranquilízate, sácalo. O sea, llorar es bueno también, a veces. Entonces, yo decía, llora, sácalo. Cuando tú te sientas que ya puedes volver a hablar, continuamos, amiga, no pasa nada. Y no está sola. Había una abogada con ella que hablaba algo de español, pero a mí me dejó trabajar. O sea, a mí me dijeron, tú sabrás. Y sí, o sea, hay momentos en los que la persona que está del otro lado necesita ese aliento, claro, ese apoyo, esa ayuda. Entonces, él no está sola. Y esas llamadas, ahí sí, o sea, yo cuelgo y me comunico de dame 5 minutos, tengo que gritar, tengo que llorar, tengo que romper algo porque te da coraje que las mujeres tengan que seguir pasando por eso. Y además, y o sea, eso es una mujer. Cuando te toca tomar esas llamadas, pero acerca de niños, de familiares que desgraciadamente lo han dicho muchas veces y se sigue se sigue hablando de ello. Cuando una persona es abusada, cuando son niños, casi siempre es un familiar. Siempre está dentro de tu casa. Esas llamadas, sí, termino de, dame 5 minutos, o sea, me desconecto y es empezar a sacarlo y a gritar, y decir, hijos de su tal por cual, porque tú no te lo quedes. Evidentemente, bueno, por lo que nos has platicado, sabemos que no intervienes en el tema de brindarles una atención especial de tu parte como una terapia, ¿no? Pero finalmente tú les haces un acompañamiento y es un tema en el que es como en todos los trabajos. Hay gente que lo hace nada más por el dinero que va a cobrar en la quincena y hay gente que lo hace con profesionalismo, con ética, con moral. Y de alguna manera que pues es tu caso, te afecta, o sea, tú lo dices, te da coraje, no estaba preparada para esta llamada,
¿Tienes algún tipo o tienen ustedes en las compañías algún tipo de acompañamiento psicológico, algún Sí, apoyo? ¿Sí? ¿Cómo lo sí, manejan? cualquiera, o sea, todas las compañías lo tienen y te lo dicen. Si tú llegas a tener un problema en una llamada que te afecta por algún tipo personal o por lo que sea, tú inmediatamente te desconectas, mandas el aviso, el por qué y pides si se puede comunicar un psicólogo contigo y inmediatamente un psicólogo se va a comunicar contigo y lo Excelente. saca. Algún otro que me haya tocado, por ejemplo, los de COVID. En esa época, Uf. tú, pues, fuiste de las, me imagino este trabajo de los pocos trabajos que no les faltó trabajo, ¿no? Como estabas en tu casa y lamentablemente los hospitales llenos. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué casos te marcaron? ¿Cómo fue la situación allá afuera en el mundo real, digámoslo así? Mira, justo me tocó el COVID o la pandemia en dos compañías. En una fue donde nos despidieron, justo por COVID, no sé por qué, pero fue cuando hubo un despido y fue así de, nos necesitas, Cuando más nos los hubiera necesitas, necesitado, porque claro. literal, o sea, en la otra compañía no nos dábamos abasto. Sacábamos y sacábamos minutos que decías, pues De éntrale. colgar y Sí, de descolgar que y... cuelgas, o sea, colgabas inmediatamente, no tienes ni un descanso. Porque aparte hacíamos en la parte de cuando era la pandemia, hacíamos lo que era el, el estar averiguando de que hablabas a las casas. Oye, ¿salió alguien positivo en tu casa? Sí. En Nueva York, sobre todo, nos tocaban los de New York. Sí. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 8. Ok. 2 horas mínimo nos vamos a echar aquí. Tenías que preguntar el nombre de cada uno y empezar a decirles los síntomas si alguien, por cada uno era el síntoma. O sea, Ok, ok. a ver, Un Lupita. sondeo. Ajá, Un era censo, sondeo, como digamos. censo sondeo y era de a ver. Y ya que terminaban de todo eso, era ahora darles las especificaciones. No puedes salir en 15 días, tienes que hacer esto, tienes que mantener a la persona que ya dio positiva encerrada en su cuarto, no puedes entrar, arrímale la comida, o sea, darles todo cómo tenían que lidiar. Entonces te aventabas 2, 3 horas con una familia, porque no eran familias de 2 o 3, eran familias de 8 o 9 personas que estaban en un solo departamento ahí viviendo. Entonces, era una tazota, tazota, tazota. Ya llegaba un momento en el que, o sea, se nos decían así como que, ¿cuáles son los síntomas de COVID? 20 síntomas no lo sabíamos, pero a la perfección. Sí, sí. Entonces, sí era, pero sí lo vivimos fuerte cuando empezaba la pandemia, que estábamos como que viendo que aquí a Y México, temerosos porque no sabíamos bien no qué sabíamos pasa. qué onda, pero llegó aquí a México después de que pegó en Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando empezamos a ver lo que estaba pasando en Estados Unidos por videollamada, ver a los doctores, enfermeras ponerse esos trajes especiales para entrar a un cuarto, o sea, todos platicábamos en el team, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? O sea, muchas personas, compañeras, que me acuerdo que decían, es que me está dando mucha ansiedad, me estoy sintiendo mal, ¿qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a pasar? Porque se veía una cosa impresionante. A consecuencia de eso me tocó una llamada que recuerdo que desgraciadamente a la persona ya no se le daba que fuera a continuar Atención. viviendo. Y Lo desahuciaron como... ya, o sea, ya no iba ni siquiera a despertar. Ya estaba como en tipo coma, con ventiladores y con todo conectado. Y su familia, solo él allá en Estados Unidos, su familia aquí en México. Entonces, el hospital escribió una carta para que a uno de los hermanos, que escogieron quién era, fuera a despedirse de su hermano. Entonces, para que le dieran una visa especial para que pudiera viajar vengo a despedirme, y le dijo el doctor, puede ser que no llegues a tiempo. O sea, puede ser, yo te estoy diciendo, vente ya, porque vas a llegar a decirle, hermano, 20 minutos vas a entrar al cuarto y es lo más que te puedo dejar. Hermano, estamos aquí, bla, 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 y ya vete, descansa, a lo mejor, o a lo mejor no llegas. Ventaja tener un amigo. Había un amigo que vivía allá en Estados Unidos y él era el que estaba como que llevando la comunicación. Entonces, ya no supe qué desenlace tuvo, pero era para avisarle que ya tenían esa carta para él, que se lanzara al primer consulado que más cerca le quedara. Creo que era de alguna parte del norte de Durango esta persona, para que pudiera bajar lo antes posible a Texas, a alguna parte de Texas, a Houston creo era, para ya, yo creo que recibir hasta, o sea, o llegar a despedirse y esperar unos días a ver qué, o ya recoger las cenizas del hermano para regresarse a México. Vivir la pandemia, ese inicio, yo me acuerdo que le decía a la gente aquí en México, cuídense, guárdense, no salgan, hagan esto, hagan lo otro, porque nos va a dar. La gente Tú no estabas entendemos. viviendo vía telefónica ya Yo con ya estaba viendo un nuestro mes de futuro, anticipación. ¿sí? Y era muy feo, era algo muy impresionante. No sabías qué estaba pasando.
Y el puro video y tú decías, ¿qué onda? O sea, no, los mismos doctores y enfermeras no sabían qué estaba pasando. Y además, sin tu poder externar, oiga, doctor, cuéntame qué está pasando o qué sucede o qué. Sí, no. Y ponle que estás hablando, videollamada o llamada, y esas cosas encima. Escúchales, entiéndeles. Ay, no. Era difícil, ellos mismos te decían, las repeticiones que me tengas que pedir, adelante, porque sí. O sea, a veces no les escuchabas lo que decían, no les entendías, entonces era de, órale va. Pero sí, eran cosas muy fuertes que vivimos con el COVID, que decías, qué impresión. Sí, fue muy impresionante. Oye, ¿y alguna situación curiosa, algo muy incómodo, muy íntimo que te haya tocado pasar? Que digas, no quiero escuchar esto. Sí, ahorita que lo dices, sí, no lo tenía pensado, pero sí me tocó una llamada. Ay, qué fuerte. Una que un señor se escuchaba ya grande, se escuchaba que era como de rancho, dijo que estaba de visita en Estados Unidos visitando a su hija, estaba autocomplaciéndose. Sí, estaba el señor autocomplaciéndose, pero se introdujo algo al mismo tiempo y pues se le atoró. Y lloraba el señor. Decía, qué vergüenza, y no le digan a mi hija, güey, se tiene que enterar porque es la que va a dar el permiso. Estaba ya en el hospital. Sí, tenían que operarlo. Porque ya se había ido aquel desodorante, ya se había ido para. Ya se había ido por el ducto rectal hasta quién sabe dónde. Es que eso se chupa. Se va. Como hace como vacío, ¿no? Yo creo y quiero imaginarme, ¿no? Porque dicen que. Por eso siempre hay. No, yo no me quiero imaginar. Hay quienes dicen que obviamente hay cosas para eso y que tienen topes. Porque eso se va. No es como la mujer por su parte privada delantera, que sí hay un tope adentro y que obviamente hay algo a ver. Es una de las anécdotas chistosas. En cierto punto te da risa, pero por otro lado, ¿cómo no te das cuenta? Les preguntaba a mis compañeros de, oigan, ¿alguna anécdota chistosa? Porque yo realmente así chistosas no he tenido. Y dos me dijeron la misma, que con la ginecóloga, de repente la están revisando de, pues es que me siento mal y algo, y cuando les encuentran tampones adentro. A una le encontraron 3, ya viejísimos, o sea, que no se los quitan y se les olvida y ahí los dejan y dices, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo no vas a sentir? Pero ahí se queda porque ahí hay un tope, pero por allá no, entonces pues aquello se fue y... Pero no deja de ser algo extraño en tu organismo. Obviamente, pero... Y te pueden causar unas infecciones impresionantes. Entonces imagínate cómo estaba aquello. ¿Y qué pasó? ¿Se enteró la hija? ¿Te tocó y todavía alcanzaste cuando llegó? No, ya lo iban a pasar a otro cuarto que ya era para prepararlo para preoperatorio. Entonces, pues ya no hay cortaron la llamada y todo, pero traía su sombrero, me acuerdo que se tapaba con el sombrero y lloraba y decía, no, me da mucha pena, pues sí, mijito, pero pues, ¿no te dio pena hacer esas cosas? Okay. Una cosa es que te autocomplazca y otra cosa es que ya hay tope, o sea, yo sé que hay personas como él que les da pena. Claro. ¿No? Pero dices, es que no sabes cómo si decir, pobrecito señor, no se preocupe, estoy con usted, o... No es algo que quieres escuchar o que quieres saber. O sea, no. Híjole, qué difícil, pobre hombre. Sí, ya sé. Esperamos que todo haya salido dentro bien. De las chistosas y que raras que dices, no quiero escucharlas. Sí. Ok. Sí. ¿Alguna situación de extraña, medio rara? Hay doctores que te dicen cuando, por ejemplo, son las psiquiátricas, te dicen, y también cuando nos estaban capacitando nos decían, va a haber situaciones en las que tengan que atender alguna llamada psiquiátrica, ya directamente de una clínica, y que te van a decir, pregunta, y te van a contestar lo que no te imaginas. Uno hablaba de que él era el enviado de no sé quién y que él iba a acabar con todos, o sea, y tú le preguntas, oye, ¿cuándo llegaste a Estados Unidos? Y te contestan, es que el señor de las tinieblas, o sea, cosas así, ¿no? Y te dicen, tú déjalo, porque eso nos ayuda como psiquiatras a ver qué está pasando. Claro. Entonces, si te cuentan cada cosa así, sí, de esas, hubo una que me acuerdo, la chava, fue una llamada que me dio miedo, no por lo que pasaba, lo que decían, la mirada de la mujer. Estaba en una clínica, estaba sentada, pero estaba siguiendo la cámara, pero de una manera que veía la cámara, que sentías
Su voz era normal, se comportaba normal. Se comportaba normal, medio callada, medio de repente no quería hablar y de repente sí, de repente, pero la mirada. Te volteaba a ver a ti. Sí, a la cámara. Entonces la mirada era una cosa, me costaba sostenerla. Imagínate por videollamada, me costaba sostenerle la mirada, de lo pesada que era su mirada. Pero contestaba bien, se portaba rara, pero la mirada muy penetrante, y sí me costaba mantener la mirada. Entonces me ayudaba mucho que tenía que apuntar, pero el tener que de repente voltear a la cámara y verla, ¡ay! Sí, esa sí estuvo rarona. ¿Te ha pasado que ya te desconectas, terminas tu jornada laboral, te vas a dormir y al cerrar los ojos se te revela la imagen, las situaciones, lo que viviste en el día? No, pero sí me ha pasado que de repente sueño con algo relacionado a alguna llamada, o por la que nos toca a todos, la de te despiertas y tengo que entrar a trabajar y nada que ver, o que estás soñando con que estás trabajando y que no le dijiste a tu jefa el reporte de no, ese tipo de cosas. Sí, nos ha pasado muchísimos, que nos despertamos y el otro día me pasó esto y todos muertos de risa, pero no, alguna situación que se me ha quedado grabada así, no. Otra, chusca, por ejemplo, que me comentaba mi compañera Mitch, ella le tocó esta de un señor que hablaba al 911 para que le avisaran a la gente que salieran al parque a ver el ovni que estaba afuera. Sí, gracias, va. Volvió a llamar, llamó varias veces. Ya había uno en la que ya había mi compañera Mitch, le tocó cada vez que llamaba, le tocaba a él. En el 911 también. El 911, entonces era de, señor, o sea, no, o sea, que le dijo es el mismo señor, ¿verdad? Sí, cuélgale. Ya, vaya. O sea, ya. ¿Pueden hacer eso? Sí, porque no es una llamada de emergencia. A ver, gente que nos está viendo, sepan que al llamar al 911 es para llamar porque es debido a muerte, es una emergencia literal. Alguien se está muriendo, a alguien le está pasando algo fuerte. No porque, ay, es que me duele la cabeza, ven por mí. No, te puede llevar a alguien. O buscas la manera de ir. O le hablas a una ambulancia, oye, me siento mal, no sé qué es, me siento mal, quiero una ambulancia, no es urgencia de vida o muerte, pero me siento mal. Sí, sí. Vengan por mí. Sí. Pero sí hay momentos en los que hablan por unas sí, salir a ver un ovni, digo, a lo mejor era cierto, solo él sabía, pero digo, no era los ovnis, pero no es el lugar a donde tienes, habla a la NASA, no la 911, ¿no? O por ejemplo, personas, es que me robaron el auto, ve directamente al departamento de policía, o está el número del departamento de policía de tu localidad. El 911 es exclusivamente para emergencias de vida o muerte, que es lo mismo que pasa en urgencias. Cuando estás tú esperando en urgencias, de repente, oye, pues llevo aquí 7 horas esperando y vas a esperar más, porque tú vienes por un dolor de cabeza, o tú vienes porque estás borracho y quieres que te pongan suero. Y hay gente que sí está realmente. Y hay gente que realmente está llegando con un brazo cortado porque su trabajo se accidentó, porque acaban de chocar, o sea, sí hay. Así es. Hay que saber diferenciar todo eso. Así es. Obviamente, no dejas de lado el que tocó y pasó, y fue un caso que salió en las noticias en Estados Unidos. La intérprete, ahí fue la que tuvo la culpa. El muchacho estaba hablando de pedir ayuda al 911 porque lo habían balaceado. Y llegó a tener problemas a consecuencia de que llegó tarde la ayuda por la intérprete, porque la intérprete está borracho. Oye, no sabes, no puedes. Puedes darte una idea por teléfono, escuchar la voz y decir suena raro, pero no sabes qué está pasando. Puede ser que la persona está teniendo una embolia. Y no puedes demeritar aparte. Exactamente, y suena y se escucha igual la voz a cuando alguien está borracho. O sea, ya cuando te entra la llamada, tú tienes sí o sí que... Yo tengo que decir lo que está pasando. Yo no puedo asumir que el tipo está hablando a hacerse menso. El chavo requería ayuda y creo que perdió una pierna. Algo pasó, no me acuerdo bien de la noticia, y se los dejo en los comentarios. Gracias. Pero fue de, oye, a ti tú no te metas. Como intérprete sí se vio muy mal, no sé ni siquiera para qué compañía trabajaba. Sé que estaba en base en Estados Unidos y fue súper criticado porque, oye, no, eso está completamente, obviamente la despidieron, porque fue ir en contra de los protocolos de la empresa, de la ética de tu trabajo. Es para ayudarlos. He tocado llamadas de ICE, que son estas. ICE es así se llama directamente los que se dedican a inmigración, que detienen a las personas enredadas o que los detienen en la línea para cruzar, y que por eso también se les llama ICE, porque son las hieleras, porque los lugares son muy fríos. Nos tocó una temporada estar recibiendo y entrevistando niños que habían viajado solos desde Centroamérica. Nos tocó niños desde 7 años, 6 años, no 7 años, hasta los 17. Estarlos entrevistando. ¿De dónde eres? ¿Por qué te viniste? Y las historias de
Mataron a mi familia, salí corriendo y empecé a agarrar camino y llegué a Estados Unidos. Sé que aquí tengo unos tíos que me van a recibir, pero imagínate venir caminando o como se vienen ellos de Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, de todos esos lugares que vienen huyendo de tanta violencia, y niños solitos. Me tocó una niña que nos impactó a mí y a la psicóloga porque no, sí había muchos muertos ahí en la selva. Pero pues mi tío me cuidaba, porque mi tío era militar en nuestro país, entonces él me protegía, pero por todos lados había muertos. Y lo decía con una calma la niña, De naturalidad. una naturalidad que dices, ¿cómo puedes acostumbrarte a ese grado de violencia? Obviamente la niña iba a recibir un tratamiento psicológico ya, y le iban a ayudar, pero ella decía, pues ya dejé de tener miedo porque mi tío me cuidaba, mi tío fue el que me defendió. Él me decía, cierra tus ojitos, mi amor, yo te llevo. Y eran personas que los habían matado o ya no pudieron continuar y ahí nadie los encontró y encontraron los cuerpos, o sea, sí, sí pasan por muchas también ellos, o sea. De personas así desaparecidas, lo que aquí conocemos como madres buscadoras, familias buscadoras, ¿te ha tocado casos allá? Fíjate que no, porque no pasa allá. Allá no pasa eso. O sea, lo que sí me ha tocado mucho y que está fuerte y que es algo que tenemos que atender, adolescentes o preadolescentes, niños desde los 7 años hasta los 15, 16, con ganas de desvivirse, brutales. No sabes la cantidad de niños que hay con ese problema de salud mental. ¿De dónde te llegan estas llamadas? ¿De los hospitales, de las escuelas, Hospitales, escuelas, consultorios privados de psicólogos, de psiquiatras, que dices, ¿cómo puede ser que haya una cantidad tan alta de niños con ese problema? Hablando de una llamada que me marcó, fueron dos seguidas. Yo tenía un dolor de muelas horrible una vez, pero así de, ay, me estaba muriendo. Me entró una llamada que no era muerte, era para concretar una cita y yo no puse atención, me valió, bla, bla, bla. Total que yo me desvié y dije cualquier cosa. Ay, dije, ay, ya. Traía el dolor de muela, dije, bueno. Que al otro día me llama la atención, mi jefa, pues me reportaron. Porque la señora que me habló, la cliente, hablaba inglés. Hablaba español, perdón. Me entendió todo lo que dije y todo lo dije mal. Okay. Fue por mi orgullo de yo puedo, por no pasar la llamada. Pude haber dicho, ¿sabes qué? No te puedo atender, me siento mal en este momento, paso la llamada y le aviso a mi jefa. Me duele mucho la muela, no pude atender la llamada, dame 2 minutos a tomarme algo. Pues yo dije, ay, sí. Obviamente no pasó a mayores, sabían que mi trabajo, lo que llevaba en la empresa, el tiempo que llevaba, valía y siempre lo he hecho bien. Entonces, si me llamaron la atención, ¿qué pasó? A la semana me llegó una llamada de un tipo Section 8, de que era el Section 8 es, hay ciertas zonas que el gobierno te ayuda a pagar el departamento hasta cierto. El departamento cuesta $1,000, yo te pongo 800, tú pones los 200 que faltan. Con lo que te ganas de tu pensión y eso, lo puedes pagar. Entonces tú nada más tienes que buscar dónde, llevar los papeles, que te los llenen, llevar, bla, bla, bla. Le estábamos explicando al señor cómo llenar unas cosas. Lo dijo la señorita, yo lo interpreto en una llamada algo complicada por la terminología y por las cosas que estábamos haciendo y porque no estás viendo tú los papeles. Los tienen cada quien, pero tú no. Tú tienes que estar a lo que te dicen. Entonces, ve que aquí dice tal, sí, bueno, ese mero ese, así, cosas así. Entonces le digo a la señorita, ¿sabes qué? No me está entendiendo esto. Lo que tú me estás tratando de decir es esto y esto y esto y esto por la columna A, B y C. D. Sí. ¿Me das permiso de yo interpretárselo de la manera que lo va a entender? Adelante, por favor. Le digo, así, así, ¿ya entendió? Sí, mijita, que quedó, va. Terminamos la llamada, me super felicitó la muchacha. Le digo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, sí. Te puedo contactar, te puedo conectar con uno de mis agentes de arriba y que dejes una felicitación. Me va a ayudar mucho en este momento. No porque te pagaran algo, porque en algún momento te daban una bonificación o algún premio monetario. En ese momento no lo hacían, pero me iba a ayudar porque yo acababa de tener mi error. Y gracias a eso me felicitan, obviamente, de, oye, llegó esto. Hace una semana tuve un error, que era el primer error en toda mi vida. A la semana me recuperé y a las 2 semanas mi jefa me nomina para empleado del mes y me ganó el empleado del mes. Entonces fue así como que algo muy bonito
Y gracias a eso me acuerdo que yo me pude comprar ya mi pantalla, mi monitor, aparte de mi lap, entonces ya pude colocar mi monitor para tener algo más grande y todo, y tengo mi computadora aparte, pero yo trabajo directamente en mi monitor. Con el premio que me dieron por empleado del mes, me lo logré comprar. Tu propio equipo de trabajo para ir mejorando mi equipo. Entonces dices, sí, pero también me sirvió para algo. O sea, no es de, ay, voy a ver en qué me lo gasto. No, en algo que me va a servir para seguir dando mejor cosas, para dar mejor servicio. Mejores audífonos, mejores cosas así me fui comprando. De que me compraba los de 300 pesos que te venden en Mercado Libre en cualquier lado, dije, le voy a invertir a unos buenos. Pues reitero lo que te dije casi al inicio de la conversación, eres una persona, se nota bastante comprometida con tu trabajo, bastante profesional, y ojalá que vengan muchos, muchos éxitos. Si logras ir al tema de como revalidar tus documentos para poder ser intérprete en Estados Unidos, me encantaría que nos platicaras cómo sería tu experiencia allá. Y ya para terminar, Juliana, en dado caso de que exista la reencarnación, ¿te gustaría volver a vivir esta vida normal? Sí. ¿Sí? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, y muchísimas gracias, Mandy. Nos conocemos hace años. Como 50,000 años. Las chicas 20 siempre. Estaremos 20 siempre, pero mil gracias por haberme invitado. Sabes que tenía mucho nervio, pero está muy padre tu concepto. Espero que esto vaya mejorando cada vez más. Y en verdad, gracias por hacerme partícipe de este proyecto tuyo que la logramos y sabemos que va a venir mucho más y mucho éxito. Muchas gracias, Juliana. Bueno, pues para ti que nos estás viendo, gracias por haber venido a conocer la vida normal de una intérprete telefónica. Recuerda que en esta vida, que puede ser más anormal que normal, todos tenemos algo que contar y la próxima historia puede ser la tuya. Yo soy Mandy y nos vemos en el siguiente episodio de La Vida Normal.